importante es tener en cuenta que las capacidades del sistema educativo para superar daños, resistir este tipo de embates como la pandemia u otros, y además sobreponerse, dependen de las posibilidades de reestructurar sus propios recursos, los recursos que el sistema posee, pero también de las inversiones, de los recursos, de los apoyos externos que se reciban, y lo más importante, también de los que pueda crear en conjunto, incluso fuera de los muros de las instituciones, con la comunidad, con la sociedad civil, con las familias, que también van a determinar un poco las posibilidades ante futuros riesgos e impactos. Del desafío para garantizar el derecho al patrimonio cultural, que es la base de la función de todo sistema educativo, es entender, y creo que hoy más que nunca, que cada vez es más necesario educar en competencias para los aprendizajes a lo largo de la vida. Pero también entender que ese aprendizaje se da a lo ancho de la vida, como nos dice César Coll, es decir, en una multiplicidad de ámbitos que no van a sustituir nunca el sistema o los formatos escolares, sino que lo van a complementar. Sobre todo, van a converger. Y desde allí, pensar nuevas formas de organización, movernos hacia ecosistemas que desarrollen espacios, propuestas y roles educativos en los que los centros puedan promover, yo entiendo que dos ideas básicas y que se retroalimentan. Uno es la atención a la singularidad, y en este sentido la pandemia ha sido importante para entenderlo, y el otro es la flexibilidad. La relevancia que adquiere la necesidad hoy de apoyar la construcción de trayectorias educativas, trayectorias personales de aprendizajes como vía de acceso al conocimiento y a la continuidad educativa, es importante, sobre todo por los vínculos que genera con la propia institución. Y sobre todo porque las crisis también afectan las posibilidades de equidad. Entonces, avanzar en la construcción de condiciones para que el sujeto de la educación, para que los sujetos de la educación ocupen un lugar protagónico y encuentren sentido a sus trayectorias educativas es fundamental. Por otra parte, la singularización, la particularización, la personalización, según las distintas literaturas, en general nos implican en pensar un sistema educativo que apuesta al cuidado. Y cuidar empieza por estar atento al sujeto que hay en el estudiante, al sujeto que hay en el alumno genérico, es decir, tratar de dar lugar al sujeto integral más allá de las disciplinas y de las asignaturas. En educación hablamos de cuidado con una orientación a lo simbólico, a los lazos sociales, cuidado de filiación con la cultura, con nosotros. Cuidado también es reconocer, y creo que eso es un punto fundamental, que los niños, niñas y adolescentes tienen capacidad de aporte social, de participar, de transformar las instituciones para sentirse parte de ellas, y mucho más en épocas de desafíos comunitarios como los que vivimos. Cuanto más se amplían la cobertura y la posibilidad de acceso al sistema educativo, eso nos lleva a pensar la atención a la diversidad con más énfasis. Y eso implica pensar una diversidad sin que por ello dejemos a sectores de la población o a estudiantes en un lugar diferenciado en torno a los aprendizajes. Disponer de tiempos y espacios que amplíen las oportunidades de convocar el interés de los adolescentes, por ejemplo, integrando las disciplinas, atendiendo en lo individual a cortar esa brecha entre las trayectorias teóricas, las que son esperadas, y las reales. Y allí es importante también poder progresar en niveles de autonomía de los centros, pero desde una plataforma de redes de centros, que brinden marcos, que brinden apoyos, que brinden recursos comunes. En definitiva, trabajar para dar lugar a la singularidad nos va a implicar y va a implicar un sistema que apela a un amplio abanico de enfoques, de los ámbitos de lo formal, de lo no formal, de lo socioeducativo, para poder atender a la diversidad de los alumnos, de los estudiantes e igualar oportunidades. Allí también las familias, el acercamiento de la comunidad y las familias a los centros de educación tiene que promoverse como fuente de oportunidades, no solo
ante las dificultades o de la culpabilización. Hay experiencias interesantes también allí en las que las familias son convocadas para diseñar espacios educativos. Y el otro punto que se vincula con la singularidad es la flexibilidad, y la flexibilidad entendida como algo o una reflexión que nos ayuda a orientar el currículo y la pedagogía o la acción del educador o los docentes a los aprendizajes y no al revés. Y en ese sentido, parece interesante poder ampliar la noción de lo híbrido, lo combinado, lo presencial, lo virtual, rehuyendo un poco a la dicotomía que implica que por un lado está la pantalla y por otro la presencialidad en el aula. Entonces recurrir también ahí a la comodidad no solo cuando hay dificultades, sino para mantener una malla viva con diversas organizaciones y actores en donde se trasciende la lógica del derivar, de pasar un problema, y se aborda el trabajo en red también para enriquecer la propuesta educativa. Entonces, entiendo que es necesario reestructurar las capacidades y los apoyos que dan sustentabilidad a la adaptación y orientarlos a instituciones que puedan habilitar aquello de la serendipia, aquello que Edgar Morin ya hace más de 15 años atrás nos planteaba, atendiendo a las dificultades de una educación que piensa demasiado, digamos, en el programa, cuando la vida nos va solicitando estrategia y, si es posible, la serendipia y el arte. En definitiva, un sistema que se desafía y que incluye instituciones que dan lugar y cabida a una experiencia educativa que integra lo inesperado y hace de ello una oportunidad, un camino de búsqueda permanente.